Una de las cosas que más duelen en la vida de un cristiano es ver cuando la misma vida de uno o la vida de otro cristiano que ha sido equipado, que ha sido dotado, que ha sido que ha recibido de parte de Dios dones, talentos, que han estudiado, que se han preparado, ver cómo esos estudios, todas esas que Dios ha dado a un creyente en particular, termina sin dar resultados. Termina sin... Hermano Eduardo, muchas gracias. Es como que todo lo que ha recibido un cristiano quedó, la idea es como en un saco vacío, un saco que tenía un hoyo por debajo y tú echabas cosas por encima y se iba por debajo. Bueno, así pasó con Saúl. Dios capacitó a Saúl, Dios le dio de todo lo que tenía que darle a Saúl, pero Saúl, la verdad, no entendió nada y no hizo nada con lo que Dios le dio. Una pena, pero eso nos enseña muchas cosas. Y hoy día vamos a ver parte del capítulo 13 que no se concluyó a propósito, obviamente, la semana pasada, que el hermano Bastián llegó hasta el versículo 15 del capítulo 13. Y hoy día corresponde hablar del capítulo 16 al capítulo 14 completo. Solamente leímos hasta el verso 23 para un poquito como ganar tiempo en ello, ¿no? Porque es una lectura muy larga. Puse por título La confianza en Dios por sobre la arrogancia del hombre. La confianza en Dios por sobre la arrogancia del hombre. Y antes de comenzar a hablar sobre el capítulo 14, vamos a recordar algunos hitos importantes de la historia que estamos aprendiendo en 1 de Samuel. En el capítulo 11 vimos cómo fue que Dios en su soberana voluntad le dio a Israel lo que Israel deseaba, un rey. Él dijo, ellos quisieron un rey, allí está el rey. Y allí se concreta sobre una nación llamada Amonita, una victoria que tuvo Saúl sobre los amonitas, ¿recuerdan aquello? Fue tanto en esa batalla que muchos dijeron, en medio de toda aquella alegría por la victoria que había sucedido, ¿cómo es posible que habían algunos que dijeron que Saúl no podía guiarnos? Algunos dijeron así, ¿se acuerdan? Incluso querían matar a los que dijeron eso, los que se opusieron a Saúl en ese entonces. Luego de ello es consagrado Saúl como rey de Israel en el capítulo 12. Y allí el profeta Samuel proclama algunas palabras muy importantes para el rey y para Israel, para ambos. El versículo 13 dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová lo ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová que Jehová mandó, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y al final del capítulo 12 también dice Samuel lo siguiente: solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros, pueblo, y vosotros, y vuestro rey, ¿qué va a pasar? Morirá. Wow. O pereceréis, como dijo. Aunque Israel rechazó a Dios, en su providencia, amados hermanos, Dios le dio lo que ellos deseaban. Aunque Saúl no era un hombre idóneo, aunque no era Saúl el hombre
que tenía un corazón llamado consagrado a Dios, era un hombre que podríamos llamar en estos días ateo. Ateo. Recuerden que todo Israel, como dice la palabra, conocía quién era Samuel el profeta, menos Saúl. No lo conocía. Entonces, Dios le dio herramientas suficientes a Saúl para que él mismo y el pueblo de Israel le sirvieran. Ya en el capítulo 13 vimos con Bastián que Saúl, según el texto, había reinado 2 años sobre Israel. 2 años ya llevaba. Y vimos cómo Saúl seguía con algunos problemas. Saúl había reunido apenas en los lugares estratégicos para pelear contra los filisteos a 3,000 hombres. 3,000. De los cuales 2,000 se fueron con él y otros 1,000 con Jonatán. Los divide, los esparce por algunos lugares. 3,000 hombres para enfrentar a un enemigo que el texto dice que era como la arena del mar, lleno de carros y caballos. Por tal motivo, entonces, el pueblo de Israel, ¿qué hace? Se esconden en cuevas y lo único que querían era que se lo tragara la tierra. Tantos enemigos para un pequeño grupo de hombres, y más adelante vamos a ver que quedaron solamente 600 de todos aquellos 3,000 que mencionan. En ese escenario, Saúl debía preparar la batalla contra los filisteos y para ello debía pedir la guía espiritual del profeta Samuel. ¿Cierto? Samuel se lo indicó así, de esa manera. Había instruido esperar 7 días a que él llegase para realizar el holocausto. Y vimos que este apresuramiento y haber realizado algo que no le correspondía hacer, que solo le correspondía ser un sacerdote, o en este caso el profeta Samuel, marcó el fin del reinado de Saúl. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. El verso 13 del capítulo 13 dice así: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, le dijo Samuel a Saúl. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay consecuencias, no obedecer. Entonces, hasta aquí vimos lo que se vio la semana pasada. Y para dar una idea final acerca de Saúl, este hombre quería la bendición de Dios. Saúl quería la bendición de Dios y creo que se mencionó que era algo lógico lo que él estaba haciendo. El profeta no llegó en el tiempo designado y él se empecinó en hacer lo que debía hacer otro. Ahora, él quería la bendición de Dios, él buscaba eso, pero haciendo lo que no era correcto ante los ojos de Dios. Es un dilema. ¿Cómo yo puedo querer la bendición de Dios sin hacer lo que Dios quiere que yo haga? La desobediencia, amados, de Saúl le llevó a perder el reino y su descendencia no reinaría para siempre en Israel, lo acabamos de leer. Recordemos que Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Lo recuerdan, ¿no? Benjamín, y que la promesa de Dios es que el verdadero rey no descendería de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá, la tribu de Judá. Entonces todo tiene que ver con la soberana voluntad de Dios. El Señor estaba alineando todo a como su palabra había sido dada. En Génesis 49, allí se dice del cetro que sería dado a la tribu de Judá. Por tanto, con la desobediencia quitaría el reino de Saúl, un hombre que había sido pedido por Israel y cuyo parecer les había encantado a los israelitas. Ellos miraron y ellos vieron la apariencia de Saúl. Recordemos que no había nadie tan alto como Saúl. Pero su corazón, el corazón de Saúl, siempre estuvo lejos de Dios. Lejos de Dios.
Y a pesar de que Dios en su providencia le dio capacidad a este hombre para que liberara a Israel de en contra de sus enemigos, pero vemos hasta aquí que no obedeció a Dios, por tanto Dios lo desechó. Dios pondría otro rey que sí sería conforme a su corazón. No hablamos de un hombre perfecto como David más adelante. Y de ese rey, de la tribu de Judá, descendería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, a partir del verso 15, que solamente quedaron, dice allí que quedaron 600 hombres. Hasta ahí llegó Bastián el domingo pasado, hasta el versículo 15. Dice que muchos desertaron por miedo. En ningún momento, amados hermanos, de esa historia vimos a Saúl pidiendo perdón por su pecado ni por su desobediencia. Saúl se preocupó más por los filisteos que por su relación con Dios, que por su condición ante Dios. Para él era más importante las circunstancias que estaban ocurriendo allí que el haber ofendido a Dios. ¿Sabes qué, Samuel? No tengo tiempo para ti ni para Dios. Es algo así. A mí me preocupan los filisteos. No tengo tiempo ni para ti ni para Dios. Me preocupan que los filisteos están ahí y yo tengo que ir a la batalla con ellos. Voy a contar cuántos hombres tengo para pelear contra los filisteos. Eso es lo más importante, según la escena que nos muestra aquí la Escritura respecto a lo que hizo Saúl. Saúl había pecado y no le importó. Lo demostró cuando llegó Samuel y fue a saludarlo así como si nada hubiese pasado. Ah, llegaste, Samuel. Verso 17 en adelante, vemos la superioridad de los filisteos sobre Israel. Ellos habían desplegado su ejército hacia 3 escuadrones. Estratégicamente habían cercado para mantener ahogado a Saúl y a su débil ejército, mermado por miedos. Además de eso, miren las circunstancias que había allí. Dice en el verso 19 que los israelitas no tenían armas porque los filisteos habían controlado a todos los herreros. ¿Quiénes eran los herreros? Que fundían los metales, ¿verdad? Y hacían armas. No había nada, no había armas en Israel. Dice que solamente el líder, que era Saúl, y Jonatán eran los únicos que tenían espada. Los únicos. Todos los demás estaban desarmados. Amados, ¿qué vemos aquí? No había armas en Israel, no había un ejército preparado, había un ejército desarmado y peor aún, un líder que había desobedecido a Dios. Y que ahora el verso 23 dice, los filisteos se acercaron a Misma, donde estaba Saúl con su ejército, con los poquitos hombres que tenían. Se le vino la debacle encima, se le vino la tormenta, se le vino el problema encima. En este escenario estaba claro, hermanos, Israel no podía ganar contra sus enemigos, por ningún motivo. No había manera de ganarle a un ejército tan numeroso con apenas 600 hombres y un líder lleno de pecado y de ambiciones personales. No había manera, hermanos. Vimos hasta entonces, hasta el capítulo 13, que Saúl había actuado, aunque lógicamente, pero en contraposición a la orden de Dios. En el capítulo 14, entonces, empezaremos a ver cómo una estratégica y lógica, no lógica como la de Saúl, y lógica, Dios da la victoria a Israel por medio de un hombre que sí buscó la orientación y la ayuda de Dios en obediencia a él, Jonatán, el hijo de Saúl. Punto número 1. Los resultados de la dependencia de Dios. Y yo lo que voy a hacer, hermanos, es ir narrando un poco la historia, resumiendo un poco la historia, para que veamos el contexto de lo que allí sucede.
No voy a leer todos los versículos, obviamente. Veamos el escenario entonces que nos presenta el capítulo 14. Había solo 2 armas en Israel. Una la tenía Saúl y la otra Jonatán. ¿Ya? Y Jonatán dice a su criado, ahí empieza el versículo 1 del capítulo 14. Jonatán dice a su criado, vamos a la guarnición de los filisteos. Allí donde estaban acampando los filisteos. Y no lo hizo saber a su padre. Miren las cosas que dice aquí, que narra el texto, y que muchas veces no entendemos de por qué hay cosas aquí que no, por qué están puestas ahí. Un hijo, ¿qué es lo que debería hacer? Decirle a sus padres lo que va a hacer, ¿no? Y más cuando el padre es el rey, a quien debía obediencia. Pero dice que no se lo hizo saber a su padre. No podemos entenderlo con claridad, obviamente, pero yo, Michael Valdés, pienso que el Espíritu de Dios está separando aquí a Jonatán de su padre. Ya que este último, Saúl, no había buscado a Dios, estaba en desobediencia, estaba en pecado. Y lo que a mí me dice es que Dios quería dar la victoria a Israel por medio de un hombre que, aunque no era el rey de Israel, era un hombre que buscaba la dirección de Dios, en obediencia a Dios y en total dependencia de Dios. Verso 2. Verso 2. Nos recuerda que Saúl contaba con 600 hombres y el verso 3 nos dice que este Saúl se encontraba con uno de los descendientes de Elí. ¿Y esto qué puede decir aquí, pastor? Y Ahías, hijo de Ahitó. Miren lo que menciona. Es como un paréntesis ahí en la narración. Dice que Saúl, voy a leer el versículo 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaat, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icaboc, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y este detalle aquí, de esta descendencia de estos hombres que menciona aquí Samuel en su libro, guiado por Dios obviamente. ¿Por qué? Saúl, amados, había elegido un hombre cuya ascendencia era Elí. ¿Recuerdan quién era Elí? El sacerdote que era sacerdote en Silo, cuando Samuel empezó a hacer, a participar del sacerdocio, Elí fue como su tutor, ¿ya? El sacerdote en Silo. Y sabemos la historia de sus hijos. Y Elí, ¿qué había pasado con Elí? Le sonó el timbre a Elí. Fue desechado por Dios. Elí fue desechado por Dios por el pecado de él y de sus hijos. Entonces, ¿qué hace Saúl? Usted es descendiente de Elí, bueno, usted es el encargado de llevar el efod. De sacerdote también. Y debemos recordar lo que pasó, hermanos. Dios desechó a la familia de Elí y a toda su descendencia. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el efod? Es una prenda de vestir sacerdotal. Una prenda de vestir sacerdotal, el efod se menciona en las ordenanzas sacerdotales como parte del atuendo oficial del sumo sacerdote. Debía ser hecho de hilo de color azul, púrpura y carmesí, lino fino, torcido y bordado en hilo de oro con obra primorosa. Eso está en Éxodo, está en Levítico. Era una parte esencial de la vestimenta sacerdotal del sumo sacerdote. Era esencial para él llevar ello. Y en su papel como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. El efod también estaba asociado con el pectoral del juicio que contenía el urín y el tumín. ¿Recuerda cuando echaban suerte? Herramientas utilizadas justamente en buscar la voluntad de Dios a través de esos medios. En esos años,
¿Ok? Éxodo capítulo 28, Éxodo capítulo 29, capítulo 39, Levítico capítulo 8. Ahí pueden encontrar acerca de todo lo que es el efod. Además de su función sacerdotal, el efod simbolizaba la presencia y la guía de Dios. Eso era un simbolismo. ¿Ok? Ok. Si esto es así y este hombre se menciona en el verso 3, llevaba el efod, entonces lo que nos quiere decir es que aquí Saúl estaba asociado a un hombre que Dios había desechado por su pasado espiritual, su familia. El verso 5 entonces revela lo difícil que era la encomienda de Jonatán. Era ilógico lo que Jonatán estaba pensando hacer. Pero Jonatán mostró siempre perseverancia y valor, estaba determinado a buscar en Dios la victoria que parecía imposible, por ningún lado. El pasaje clave que nos da la diferencia entre Saúl y Jonatán, mientras Saúl estaba debajo de un granado confiando en un sacerdote que no era el que Dios había instruido, Jonatán junto con su criado mostró acción y determinación. Saúl estaba allí sentado. Vemos, hermanos, la inacción de Saúl, la incompetencia de Saúl. Seguimos viendo cosas negativas de Saúl. El hombre que había dejado a Dios de lado. El verso 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Quiénes eran los incircuncisos? Los filisteos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Miren la respuesta que está diciendo aquí. Quizás Jehová haga algo por nosotros. Miren la certeza que él tenía. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil aquí la cantidad. Ante Jehová no importan los números. Él puede hacer y Él puede darnos la victoria. Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Esa era la determinación que tenía Jonatán. Y bajo esa determinación él actuó. De repente se le pasó la mano a Jonatán. Pero vamos a ver. Jonatán, amados hermanos, nos muestra la confianza en Dios. La confianza en lo que Dios puede hacer en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé si usted lo tiene claro en su vida también. La determinación y la confianza en Dios de lo que Dios puede hacer en medio de cualquier circunstancia de la vida. Verso 7 en adelante nos muestra entonces la estrategia ilógica de Jonatán y su criado. Estaban locos. Estaban locos lo que iban a hacer. Ellos dos contra toda una guarnición de filisteos. Jonatán determinó que Jehová entregó a los filisteos con solo escuchar una frase de los filisteos. Demasiado riesgo. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Porque muchas veces actuamos como Jonatán en nuestras vidas. Ya, si el pastor dice esto en el púlpito, entonces sí. Si el pastor no lo dice, entonces no. ¿Cómo sabe usted la voluntad de Dios? Jonatán, entonces yo creo que se fue de ahí se le fue un poquito la mano. Vamos a pasar esos hombres, verso 8, y nos mostraremos a ellos. Vamos a ir con ellos. Nos vamos a presentar a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijera así, subid a nosotros, si los filisteos dicen eso, suban a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Se mostraron, y ahí fue lo que pasó después, se mostraron y justamente dijeron esa última frase, y ellos dijeron, ya Dios los ha entregado en nuestras manos.
Amado, Jehová determinó, o Jonatán determinó que Jehová entregó a los filisteos con solo escuchar una frase. Había demasiado riesgo en eso, pero en el verso 12 dice que Jonatán, que Dios había entregado a sus enemigos en manos de Israel, no en sus propias manos, a diferencia de su padre, que él quería la venganza propia, no pensando en el pueblo de Israel como nación, sino en su venganza contra los filisteos. Pero Jonatán hace algo distinto. Él dice que el Señor había entregado a sus enemigos en manos de Israel, no en manos de Jonatán, sino de su pueblo. Y el verso 14 dice que como 20 hombres fueron muertos en manos de Jonatán y su criado, en un área de una yugada, dice allí. ¿Qué es una yugada? Es una porción de tierra, y lo que suponen algunos o entienden algunos más estudiosos es que una yugada es aquella porción de tierra donde un yugo de buey, de animales, pueden arar la tierra en un día o en una jornada, más que en un día laboral. Y algunos hacen una equivalencia hoy día que equivale eso a unos 2.500 metros cuadrados o 32 hectáreas de tierra, lo cual no es poco. ¿Ya? Y dice que en esa porción de tierra, al final, es esa la idea, en esa porción de tierra, Jonatán y su criado, dice que mataron a 20 filisteos. Y ahí gatilló todo el desastre para los filisteos. ¿Qué pasó entonces? Después del versículo 14, verso 14, y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y verso 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Hermanos, recuerden esto. Estaba Jonatán y su criado inventando cosas, haciendo algo, tomando acción contra todo un ejército, una guarnición. Y ellos esperaban que Dios le diera la victoria. Y hacen algo, van, se presentan y ocurre esto que vemos aquí en el versículo 14. Y dice Jonatán, ya la victoria es nuestra, vamos, el Señor los ha entregado en nuestras manos. ¿Y qué pasó entonces? Este hecho provocó una desesperación tal en los filisteos. En el verso 15 lo describe como pánico en toda la guarnición filistea, pánico, miedo. Pero sumado a ello dice que la tierra tembló y hubo gran consternación. Que hubo gran consternación. Amados, dos hombres guiados por Dios y Dios obrando, la victoria es segura. La victoria es segura. Verso 16. Había locura en el campamento filisteo. Es emocionante, amados, es emocionante ver cómo los dos hombres confiando en Dios y cómo Dios obrando por medio de un terremoto provocó tanto pánico en el campamento de los filisteos. Amados, la victoria de Dios son así. Usa a hombres de Dios y todo lo demás lo hace Él. Lo hace Dios. No hay mérito en el hombre. Ningún mérito en el hombre. Versos 16 al 19 vemos el actuar de Saúl cuando se entera del pánico de los filisteos. Lo que deseaba Saúl era aprovechar la instancia para ir a pelear. El que estaba allí sentado en un granado con los pies cruzados, echándose aire, ahora ve que los filisteos están ahí ruido en el campamento filisteo, dice, algo está pasando, alguien está atacando. Dice que además el pasaje dice que los israelitas que estaban escondidos en cuevas y cavernas también fueron atrás de los filisteos. Ahí todos se pusieron bravos. Fue tremendo aquello. Entonces, lo que deseaba Saúl era aprovechar esa instancia para ir a pelear, pero ¿de qué manera?
versos 18 y 19. Dice en esos versos que mandó a traer el arca de Dios junto al sacerdote. ¿Y qué hizo Saúl? Dijo al sacerdote, detén tu mano. Véanlo ahí, versículo 19. Detén tu mano. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba y iba creciendo de gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. No digas nada, no hagas nada, no des ninguna bendición, no hagas nada. Detén tu mano. Yo tomaré esto con mis manos, en otras palabras. El mensaje que deja esto es que no importaba a Dios. A Saúl no le importaba a Dios. Él quería usar las circunstancias, pero sin considerar a Dios. Esto habla aún más de quién era Saúl, hermanos. Un hombre que estaba lejos, muy lejos de Dios. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Nos tiene que enseñar algo. Queremos ganar victorias, pero dejando a Dios de fuera. No, yo voy a ganar la guerra aquí. Yo voy a pelear, yo voy a matar a los filisteos, yo me voy a vengar de ellos. Yo. Y usted va a ver una y otra vez esa característica en Saúl durante su reinado. Yo y yo. Dice que Saúl juntó a pocos que habían de su ejército y cuando llegó al campamento filisteo se dio cuenta que los filisteos se estaban matando entre ellos. ¿Qué había hecho Saúl? Nada, absolutamente nada. Esto lo provocó su hijo Jonatán con su criado, guiado por Dios en obediencia. Ellos lo hicieron genuinamente en obediencia a Dios, buscando la dirección de Dios. Eso fue genuino en Jonatán. Pero Saúl hace lo contrario. A él no le importa a Dios. Él quiere ir, pero sin importar lo que Dios diga. Una vez más vemos esto, hermanos. Lo vimos con Gedeón, ¿se acuerdan? Lo vemos ahora aquí otra vez. Es Dios confundiendo a los enemigos de Israel a punto de que entre ellos mismos se mataban. Sin tirar un tiro. Estaban recibiendo la victoria. El verso 23 dice con claridad que la victoria no fue ni de Jonatán, ni de Israel, ni mucho menos de Saúl. Dice allí, así salvó Jehová a Israel aquel día. Wow. Y hasta aquí vemos cómo se desarrolló el escenario de esta victoria. Todo comenzó con un hombre buscando la dirección de Dios. La victoria sobre cualquier enemigo, amados, ante cualquier confrontación, ante cualquier adversidad, está en depender de Dios. Iglesia, 54 años, no dependas de ti, ni de tus líderes, depende de Dios. Depende de Dios. Segundo punto, el pecado y la arrogancia provocan daño espiritual y físico al pueblo. Hasta el verso 23 vimos a Jonatán buscando la bendición de Dios. En plena dependencia de Dios y buscando el bien de Israel, su pueblo. Pero aquí empezamos a ver otra cosa procedente desde el propio rey de Israel. Verso 24. Es como que cambia aquí la circunstancia de un tiempo de victoria a una desgracia para Israel. Verso 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, miren esto, estaban en guerra. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, una vez más, antes que yo, Saúl, tome venganza de mis enemigos, no Israel, yo, Saúl, el rey, dice, el que coma sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Estaban en medio de una confrontación, estaban luchando contra sus enemigos, y este hombre saca de sus más profundos instintos
que nadie podía comer porque él no quería. Qué manera de guiar al pueblo. Qué manera de liderar a un pueblo que necesitaba estar con fuerzas para enfrentar al enemigo. Y venimos ante un acontecimiento glorioso y aquí caemos en la desgracia de un hombre egoísta, de un hombre dejado de llevar por sus instintos, de un hombre orgulloso, de un hombre que no tenía ningún tipo de dirección espiritual. A pesar de que Dios lo había capacitado en los capítulos anteriores, recordemos, hermanos. Pero Saúl sigue obrando tal cual él piensa, tal cual es él. Saúl había hecho jurar al pueblo que no comieran nada. Él quería tomar venganza de sus enemigos. Note que no eran los enemigos de Israel, sino sus propios enemigos. Eran los mismos decretos dados por el rey Saúl. Lo que estaban viviendo ellos era, en vez de disfrutar la victoria que estaba sucediendo, estaban en agonía por el mal liderazgo de un hombre que quiso dejar a Dios de lado. Maldijo, dijo, al que comiera, y el pueblo, un pueblo que debía estar preparado para la guerra, bien alimentado, ahora no podía probar un pedazo de pan por un líder egoísta. Versos 25 a 32. Dicen que el pueblo llegó a un bosque y que allí había miel de abeja, pero la mayoría de los que allí estaban no comían por causa del juramento que habían hecho ante el rey Saúl. No vamos a comer, según tú habías dicho, te vamos a obedecer. Pero Jonatán, que no había escuchado ese juramento, porque él andaba en otro lado, tomó de la miel y dice que sus ojos se aclararon. Dice que volvió a adquirir fuerzas. La fuerza que da comer, el alimento. Dice que allí el pueblo desfallecía de hambre. ¡Qué tremendo! Y Jonatán dijo, mi padre ha turbado a todo el país, pensando él siempre en el país y no en sí mismo, Jonatán, ¿cierto? Si comemos, podemos pelear con más fuerza contra el ejército filisteo. Esa es la razonable. Tomaron al final de lo que los filisteos habían dejado en su derrota y comieron. Estaban entonces advertidos los israelitas que un rey les provocaría esto. ¿Recuerdan cuando ellos pidieron un rey? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Un rey va a tomar de ustedes sus fuerzas, les va a llevar a ustedes todo lo que tienen, les va a obligar a hacer cosas. Y aquí estaba pasando. Estaban sirviendo y pasando necesidad ante su propio rey, no a causa de sus enemigos. Qué terrible. Ahora el verso 32 dice que además del pecado de Saúl en su arrogancia, ahora el pueblo dice come carne, mandamiento que estaba prohibido según Levítico capítulo 7. Pero come carne con sangre. Y esto estaba prohibido, comer sangre. Y a raíz de ello, amados, Saúl edifica un altar a Jehová. Y matar, dice que mataron vacas y allí comieron sin sangre porque degollaron los animales previo a aquello. Y Saúl se escandalizó por el pecado de comer sangre. En el altar, estando allí, Saúl consultó a Dios si debía descender a los filisteos. Oh Dios, yo quiero ir a los filisteos, quiero vengarme. Pero Dios dice allí la palabra que no le respondió. No hubo palabra de Dios esa noche. Entonces volvió a reunir al pueblo buscando culpables por causa de ello y Dios no le había hablado. En el verso 39 vemos una vez más la decisión es salida de sus instintos. Verso 39, lo que dice Saúl allí en el verso 39, vamos a verlo. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. El que causó todo aquello que comieran, etcétera, etcétera. El que quebrantó el juramento que habían hecho ante él. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Oye, sabemos que fue tu hijo, pero nadie se atrevió a decir nada. Lo sabían, pero nadie se atrevió. Le temían a este hombre, parecía un dictador. Este Saúl, ¿no? Ok. El que haya sido el culpable de este pecado, de cierto morirá, aunque haya sido mi hijo Jonatán, dijo. Al final de todo, hermanos, echaron suerte y claro, Jonatán fue el que quebrantó lo ordenado por su padre de que nadie podía comer.
Verso 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Cuando salió la suerte, cayó sobre Jonatán, ahora Saúl le dice, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente, dijo la verdad, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y dice Jonatán, ¿y he de morir por eso? Wow. Verso 44, responde su papá, el rey de Israel, quien había dado la orden. De cierto morirás, Jonatán. Amados, la torpeza de Saúl no tenía límites. Guiado por su egoísmo y su soberbia, quería matar a su propio hijo, porque éste no cumplió con lo que él, como el gran rey Saúl, había declarado y proclamado, un ayuno obligado. Verso 45 en adelante dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, ha de morir tu hijo, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. El pueblo estaba reconociendo que no había sido Saúl, sino ¿quién? Jonatán. Dice el pueblo, no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Ahí está, hermanos, el testimonio de Jonatán ante un pueblo, ante su pueblo. Qué lindo es cuando un hombre, una mujer de Dios actúa guiado por Dios. Por su lado va a tener detractores a pesar de todo, incluso de su familia. Su propio padre quería eliminarlo, aunque él había hecho todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero además de eso, siempre habrá un pueblo, un remanente, que verá con ojos espirituales. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. Marcó un antes y un después. Él estaba loco por ir para... Y ahora dice, y los filisteos solitos se fueron a su lugar. Hasta aquí esta es la historia, hermanos. Todavía faltan algunos versículos, pero no viene a relevancia en el caso. Usted lo puede seguir leyendo lo que resta. Vamos a concluir de la siguiente manera. Vimos que Saúl quería la bendición de Dios, haciendo lo que no era correcto ante los ojos de Dios. La desobediencia de Saúl le llevó a perder el reino y su descendencia no reinaría para siempre en Israel. Nunca vimos a Saúl pidiendo perdón por sus pecados. Nunca. Él solo deseaba vengarse de los filisteos, a pesar de las advertencias recibidas. Saúl nunca buscó de Dios. Nunca buscó de Dios. En el capítulo 14 empezamos a ver cómo una estrategia ilógica, a diferencia de la estrategia o la respuesta o la actitud de Saúl, que aunque era lógico lo que estaba haciendo, pero estaba en contraposición a lo que Dios había ordenado, Jonatán, por otro lado, era ilógico lo que estaba haciendo. Dos hombres enfrentándose a un campamento completo de la manera en que lo hizo, pero este hombre dio la victoria a Israel con algo ilógico por medio de un hombre que sí buscó la orientación y la ayuda de Dios en obediencia a él, Jonatán, el hijo de Saúl. Vimos los resultados de la dependencia de Dios, de cómo depender de Dios lleva a dar victoria en cualquier circunstancia, en la adversidad principalmente. Pero también vimos cómo el egoísmo y el pecado dañan la unidad, dañan a un pueblo y en especial dañan la relación con Dios. Algunas aplicaciones. Jonatán, a pesar de las advertencias y las probabilidades en su contra, demostró fe y obediencia a Dios, lo que llevó a una gran victoria.
Y esto nos recuerda que la fe y la obediencia son fundamentales. La fe y la obediencia no están separadas. La fe y la obediencia son fundamentales para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Esta confianza nos enseña, valga la redundancia, a confiar en Dios, incluso cuando no vemos una solución o el camino a seguir. Tenemos la necesidad de depender de Dios. Tenemos la necesidad de estar atentos a cada señal e indicación de Dios en nuestras vidas y a cada una de ellas. Cuando somos desobedientes y no nos arrepentimos como Saúl lo hizo, perdemos, por ende, la guía a ser guiados por el Espíritu Santo. Esta mañana se hablaba de la llenura del Espíritu Santo, cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, sin ello, lo más probable es que tomemos malas decisiones, pésimas decisiones. Los hechos de Saúl registrados en 1 Samuel son un ejemplo de ese principio. Lo que sale de nuestros instintos no es lo que debe guiar a ningún cristiano. Nunca guíes tu vida bajo tus instintos, bajo tu criterio, bajo lo que tu cabeza te diga. Siempre sigue la guía del Espíritu Santo, especialmente por medio de su palabra. El pecado, la arrogancia, provocará desánimo en el pueblo. Un pueblo, llevándolo a un plano espiritual, un pueblo que no come de la palabra de Dios está perdido. Y peor aún, serán guiados por hombres llevados a su propia arrogancia. Come de la palabra de Dios cada día para que nadie te engañe. Obedece la palabra de Dios. Honra al Dios de la palabra de Dios, el Padre, quien no por arrogancia, sino por amor, entregó a su Hijo a morir por todos nuestros pecados. El Hijo de Dios, siendo justo y libre de pecado y en completa obediencia, murió por todos, para los que creen en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. El pasado 21 de mayo nuestra iglesia cumplió 54 años y vamos por más. Pero hermanos queridos, nunca perdamos la mirada del Señor. Y nunca jamás dejemos de depender de Dios en toda nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Y que sea, Señor, que lejos de haber sido escuchada, también sea obrada en nuestra vida. Ayúdanos a depender de ti, a buscarte a ti, en medio de nuestras luchas, adversidades, que nuestros principios sean los escriturales, los bíblicos, lo que tú nos has dado. Señor, quita de nosotros el deseo de solucionar cosas y de hacer cosas, aunque eso vaya en contra de tu voluntad. Señor, nunca nos permitas eso. Ayúdanos a que todo el conocimiento que hemos adquirido a través de los años y que a través de tu palabra y de las cosas que sabemos hacer como hijos tuyos, las podamos poner por obra, Señor. Quitando de nosotros el deseo de hacer las cosas por nuestros instintos. Y ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu palabra. Que cuando nuestro deseo sea vengarnos tal vez de algo o de alguien, Señor, tú nos hables y nos guíes y nos hagas obrar sabiendo que tuya es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que aprendamos a ser humildes, que aprendamos, Señor, a ser dependientes de ti en todo nuestro caminar. Bendice tu iglesia, regálanos, Señor, un año más y que cada año que nos des podamos disfrutarlo y glorificar tu nombre, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Dios. Amén.